Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sin un mate para brindar por ustedes más que nada, en una mañana nublada, pero serena, linda para estar al aire libre, de este mes de abril del año 2022. Quiero presentar un trabajo que se titula La cautiva Julia Llanos y Dora Echeverría. Hechos, acontecimientos históricos. Posiblemente fue uno de mis primeros trabajos que yo he practicado sobre la historia argentina. La historia argentina llamada sobre la campaña al desierto, entre comillas. Este trabajo que me abrió las puertas a mi espíritu para realizar hechos históricos, lo he tomado de una obra de Rodolfo Falcione, escritor, médico, nacido en La Plata, para decir, bueno, tomamos un punto de referencia. Les aconsejo a todos buscar la editorial de Carlos Raúl Rizo, a cual se dedica muy ampliamente a este escritor. Publica un libro titulado El hombre olvidado. Yo cuando leí ese libro quedé cautivado totalmente, que me gustó tanto que me puse a versificarlo. Fue mi primera obra ya por el año 1970 y algo, que empecé a escribir cosas de historia argentina. Dije Rodolfo Falcione. Y escribe sobre la vida de Conrado Excelsior Villegas, que nacido en Uruguay, acá le decimos la banda oriental, allá por Canelones, e ingresa a las huestes argentinas. Capaz que digo que fue un mercenario, sí. Y era el famoso de las caballadas blancas, o de la caballada blanca, Conrado Excelsior Villegas. Y Falcione comienza su libro diciendo, decía Conrado Villegas, y se puso en primera persona, un hecho apasionante. Yo cuando lo leí me imaginé que estaba en la campaña al desierto. Después, cuando me di cuenta que era un hecho novelesco, pensé qué bien interiorizado estaba en lo que estaba hablando, que no dejó de ser una novela, francamente. Si esto existió o no, lo tengo entre comillas, pero que el trabajo es precioso. Conrado Villegas, dije, aquel de la caballada blanca, que no eran blancos, había tobianos, había boveros, había tordillos, había lazán, eran todos claros. Ya hablé mucho de él. Personaje totalmente de leyenda. Esto es todo. El tema se compone de 12 capítulos, en el cual, a ver si acá se puede ver mejor. Creo que sí. 12 capítulos basados en las cautivas Dora Echeverría y Julia Llanos. No es el primer caso que se dedican a la trata de cautivas. Había un tal Rufino Solano que se dedicaba mucho a eso, que al final no dejaba de ser un negocio de tratas de blancas. Nada es nuevo, nada es nuevo.
Me hago responsable de lo que digo. Rodolfo Falcione, el hombre olvidado. Aquel que esté al alcance de este libro, por favor, va a disfrutar mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias y gracias. En los potreros acá de mi rancho en Punta de Indio. El tema lo voy a acompañar de algunos dibujos, algunas fotografías, siempre acorde a nuestra divisa, siempre acorde a nuestra campaña, siempre acorde a todo lo que sea tradicional argentino. Gracias, gracias y gracias. Quería Conrado Villegas con Calfulcura arreglar y con Pincén negociar el costo de las entregas. Ante las grandes refriegas pensó en esas tentativas, si sería productiva la parada entre estos nombres, el de arriesgar 20 hombres a cambio de una cautiva. Después del toque de Diana que por Ancaló vibró, el amanecer dejó su rutilante mañana. La bandera se engalana, listo el piquete en su centro para salir al encuentro y dejar escarmentados a unos pampas alzados que andaban por tierra adentro. La lista de los soldados se hizo al despunte del sol. Para cumplir con su rol fueron bien clasificados. Gauchos muy acostumbrados a sentarse sobre un flete, sin lucir un gallardete, se formaron los milicos como abriendo un abanico para hacer grande el piquete. Salió el capitán Montoya despreciando el remintón al frente del pelotón brillante como una joya. Como en su lanza se apoya, se siente un ser implacable, se siente más respetable y sabe con todo tino que es mejor pelear a un chino con la lanza y con el sable. Cuidando muy bien el rastro, se llevó un buen rastreador de aquel fortín el mejor, un tal Saturnino Castro. Lo guía la luz del astro que por la pampa se expande, para que el piquete ande tranquilo en viaje tan serio, con rumbo al rey del imperio que está por Salinas Grandes. Pero esta vez una herida sangraba con gran dolor porque había odio y rencor drenando entre la partida. Causaba la prometida de Montoya la patriada. Hacía 3 lunas que estaba metida en un trance duro allá por Potrillo oscuro, cautiva y esclavizada. Era Julia Llanos, una que a más de robar Pincén, incendió y mató también en la estancia La Laguna. Toda esa inmensa fortuna en una siesta se ardía. José Llanos ahí moría, un poblador de las pampas, porque el indio con sus trampas vuelta a vuelta se lucía. Pasaba el cencerro, el clásico tintinear de las yeguas al tranquear marcando un rumbo, el destierro. El vaquiano sin un yerro se adelantaba despacio, pisando el color topacio que el sol pintaba en la escarcha, mientras cortaba la marcha como el dos el suelo lacio. Hicieron un largo trote, varias horas de tranquear, y paran a descansar en la laguna del Timote. El viento les dio un azote cruzando unos pajonales. Pasan unos alitrales, vadean nadando un arroyo y no sé cuántos escollos le ocasionan los guadales. Entre la luz desgranada, la tarde se recostó y el piquete descansó hasta la noche cerrada. Con la pelambre erizada común en esas cuestiones, les complicó las cuestiones, les contrajo los carrillos, los marfilados colmillos de los perros cimarrones.
Andaban temblando de hambre y al apagarse el fogón se largaron en montón como si fuera un enjambre. Olían el charqui de fiambre en una mula carguera y pronto fue la certera de tajantes mordiscones donde iban las provisiones de toda la tropa entera. A tiros, bolas y lata, el capitán ordenó encender y se encendió una espantable fogata. Fue por suerte noche grata después de tantos trajines, común en esos confines. Luego al amparo del poncho durmió el piquete rechoncho, velado por los rondines. Como si hablara el desierto, el silencio se quebró cuando un chajá gritó, lo dejó al fogón. Despierto ante el panorama incierto por prudencia o desconfianza, con una mustia confianza en ese dudoso brete, cada uno ensilló su flete dejando a mano la lanza. Ellos son y se vinieron y gracias al Remington, alistado el pelotón a raya lo mantuvieron. Los pampas aparecieron en su turba infatigable, más de un milico inmutable se quedó pero oportuno. Al lado de él cada uno en la arena clavó el sable. Y los chinos corajudos una potrada le echó con fuego que le prendió de matas a los coludos. Quedaron como mudos los milicos sin aliento. Todo parecía un tormento. ¿Quién esto podía pensarlo? Porque querían pasarlo por arriba del campamento. Eran 30 salineros y unos pampas de pincén que parecían como 100 ahogando los entreveros. Torbellinos verdaderos de ponchos, lanzas y bolas. Dejaron las tercerolas, ahí los milicos montaron, a los sables manotearon y se armó la batahola. Con fuerza la lucha estalla, el estridente fragor se mezcló con el olor y el ruido de la batalla. Enrojecido de agalla, un sargento queda inerte, un oficial se convierte en cruz de una sepultura y a un soldado su bravura también le cuesta la muerte. Con el pristino reflejo del día que amaneció, la pelea concluyó al caer el capitanejo. Contra el suelo desparejo, tiesa la lucha retrata, porque una puntuda lata la muerte allí le provoca y le ensangrienta la boca como una rosa escarlata. Ya después de la reñida, mientras sonaba el clarín, les tocaron el violín a los que estaban con vida. Con 2 menos la partida resultó por el desbande. El capitán donde ande se ajusta a las de la ley. Su meta es llegar al rey que está por Salinas Grandes. Solo una noche faltaba y después de descansar apenas quiso aclarar el pelotón ensillaba. El frío los arreciaba. Estaba el suelo escarchado, todo el cielo encapotado, la tropa se entumecía y más de uno parecía que estaba petrificado. Y como el jefe traía preso a un tal Antaculé, lo mandó hasta Chiloé en busca de garantía. Con seguridad sabía dónde Piedra Azul estaba. Quería avisar que llevaba para él unos regalos y evitar momentos malos porque al otro día llegaba. La blancura inmaculada, pintada por la extensión, le imaginó la misión en parte ya realizada. Le anunciaba la llegada de su propósito serio, el funestante misterio de los túmulos rituales, al pasar por los umbrales de un antiguo cementerio. Castro subió al espinazo de un médano y le contó 200 lanzas que vio mal contadas de un vistazo, hizo rayar el Picasso,
puso el piquete en alarma, todo milico con su arma, preparados a dar centro, y el capitán va a su encuentro, pero antes se desarma. Bajo de un cielo purpuro, junto con su lenguaraz, ve a Manuel Namuncurá montando un tapado oscuro, vislumbrando su futuro. Montoya se siente altivo, desprende un pie del estribo y con su temple bizarro se pone a armar un cigarro hasta que llega el nativo. En los médanos reinaba un gran silencio, tan solo ellos dos coronaban la zona, y Manuel Namuncurá con un galope se aproxima desarmado hacia Montoya, y cayéndole la cola con un nudo, ostentoso compadreaba con su monta, lo pincha con sus grandes nazarenas, caracoleando al oscuro ante Montoya. Un lazo retorcido atado a tientos, la oportuna potreras boleadoras, de oro y plata un cuchillo en la cintura con sombrero de castor y de altas botas. Una rastra federal lo engalanaba, lucía un poncho que terció con listas rojas, destacábale muy bien la plata antigua al emprendado lujoso de virolas. Un chaleco en terciopelo, saco negro, de bayeta el chiripá y entre otras cosas, con un aro muy valioso en una oreja, al fin se detuvo y saludó a Montoya. El chileno ahí le dio la bienvenida y la diestra le tendió huesuda y tosca. La voz áspera y vibrante del cacique le fluía de los labios en su idioma. Habló por el padre que estaba muriendo. Una bienvenida en su nombre le otorga. Se le entregue a él los regalos que manda. Quiere ver las cosas que al padre le toca. Y Montoya le contesta que si muere el gran jefe, la cuestión sería una honra entregarle los regalos que el gobierno le manda al gran jefe que ustedes añoran. Además, el interés de una cautiva lo tiene al gobierno que de odio desborda. ¿Y de dónde es la cautiva?, le pregunta. De la estancia La Laguna, de ahí la roban. Y le aclara el capitán: esa muchacha es sobrina de Villegas y él la invoca en el último malón que le pegaron a Junín. Ustedes se traen a la moza. Ahí Manuel Namuncurá pegó unos gritos que resonaba el eco por las lomas. Le decía que lo trate con respeto y su voz gastada se ponía más ronca. Hace rato largo que ni él ni su padre por las líneas de frontera ni se asoman. No han roto los tratados del gobierno y si no, mire la gente pobretona. Y ante esa hipocresía del cacique, que hasta el más lerdo lo puede hallar en broma, una mirada le cruza a su intérprete y una sonrisa se le cae a Montoya. Y ante el saludo solemne se removieron los chinos y bajaron al galope como yéndose a estrellar. Le refilaban los morros a los blancos más cercanos y alrededor del piquete comenzaron a gritar. Ante esa impertinencia, el capitán intranquilo por cuidar a sus soldados tira su caballo atrás y a un clinudo que gritaba ya le dio un sopapo y recién los revoltosos se pudieron sosegar. Y luego al galope largo, como quien va hacia el silencio, con las lanzas a la rastra en una marcha de paz, todos volvían a los toldos a concluir las cuestiones y a estar en los funerales del rey Juan Calfucurá.
Después de una legua y pico, entran en las tolderías y Namuncurá a su toldo lo invita al capitán para hablar sobre el tratado y de la cautiva hablarle. Además, también le pide que venga su lenguaraz. Montoya frente al cacique sobre un sucio cojinillo y el olor agrio del toldo no lo dejó razonar hasta que el cacique rompe el silencio con el chifle, pasándoselo a Montoya para que comience a hablar. El comandante Villegas, al que entregue a la cautiva o al que le ayude a buscarla, tiene listo para dar 20 yeguas, 5 ponchos, 3 recados con virolas, 6 barriles de agua ardiente y un montón de vicios más. La codicia en el chileno le venía rompiendo el saco y decía que es mucha paga por una sola mujer, pero aclaró seriamente que se quedara tranquilo, seguro esa cautiva la debe tener pincel. Seguía el indio con el chifle pegándole a la ginebra y hablando de la cautiva que tenían que encontrar, pero que se aguarde un tiempo, que se quede con su gente hasta que llegue el momento que muera Cafulcurá. Entonces sí quedaría su hijo con el mandato y trataría el negocio de la cautiva también, tan solo con dar permiso para que el piquete marche con la audiencia pertinente a entrevistarlo a Pincén. Los chilenos le carnearon un par de vacas bien gordas, los trataron de manera y de una forma fiel. Había que ver los milicos dando vueltas por el toldo y hasta los blancos estaban en Campo Dulce muy bien. El legendario cacique moría moviendo los labios y deliraba en su lecho un discurso sin cansancio. El ataque a Vallimanca o a 25 de mayo, en Masallé las traiciones con la muerte de Rondeau, el desafío de la Verde y el fracaso de San Carlos. Cayó por fin el gran jefe, ya totalmente extenuado. Se le aflojaron los músculos y el tambor se fue apagando. Moría el viejo chileno, el que vivió centenario. Eran las 10 de la noche del mes de junio del año 1873 que lo derrota el diablo. Llevaron más de 2 días de velatorio los bárbaros y el olor que había en el toldo era cada vez más rancio. En medio del batifondo de los gritos y los llantos, lo envolvieron en el cuero mismo que estaba acostado y le dieron varias vueltas con el mejor de su lazo. Todas las pilchas completas que eran de su recado, con sus estribos de plata, espuelas, rebenque y lazo, matras, dagas y facones, y entre ese despilfarro, junto a otras pertenencias, sobre un poncho de buen paño, amontonadas ponían las prendas del soberano. A un hermoso lunarejo le habían quebrado una mano para que lleve a su jefe donde iban a enterrarlo. Mataron con ese pingo sus 6 mejores caballos, 10 perros y 10 ovejas. Degollada le dejaron. Y ahí, con todas sus cosas, a él lo entierran sentado. Fue una orgía de sangre, un terrible descalabro que podía dejar tieso al más ducho por lo amargo. La humeante cinta escarlata que bajaba zigzagueando, la barbarie representa de singular despatarro, quedando Carué de luto por la muerte del anciano. Luego todos los caciques, los 224, realizan un parlamento. Ahí Namuncurá fue el astro. Se plantó arrogante, altivo, junto a una loma en un flanco, en donde estaba el consejo bien vestido y bien armado.
se había juntado la esencia de todos los araucanos. En un fogón, mientras tanto, Montoya entabla una charla con un secretario antiguo que tenía el rey de confianza. Se apellida Navarrete, es chileno y además anda buscado por varios países. No sé qué cuestión lo embarga, solo le queda el recurso de quedarse con la indiada. Le hablaba de su familia, de Antonia Sosa, que estaba por la villa de Luján con un hijo acompañada. Notó el capitán Montoya que a esa persona, al nombrarla, la voz se le iba endulzando y se le corría una lágrima, surciéndole el llanto el chifle, ahogándole la palabra. Le cambió el tema de pronto y le habló de la muchacha, preguntándole quién era para que sea tan buscada. ¿Quién era esa Julia Llanos? Nuevamente preguntaba. Lo contempla Navarrete, Montoya se sobresalta. Los dos se clavan la vista sin decir una palabra. Si usted la quiere a esa moza, si es como creo que la ama, no vaya, potrillo oscuro, vuelva en calor, no se vaya. Muchas veces los cristianos, al rescatar a una esclava, se internan por tierra adentro y sacando la barata, cuando a la mujer encuentra siempre a un fantasma. Capitán, no sé si sabe que es Cafulcurá el que arma el ataque con el hijo de Junín y de la estancia. Y como con el gobierno en trato de paz andaba, a Pincén se lo conversan que haga la maloqueada. Y repartieron a media todo el saqueo y las vacas. Y continuó Navarrete, que la cuestión de la estancia no había entrado en los planes, cae de paso en la volada, que fue de Pincén la culpa, por permitir atacarla. Así fue que el Anquimei es el que se la levanta. Fue ese capitanejo quien se alzó con la muchacha. Cuando llegaron de vuelta, a la mujer traía en ancas. Tanto maltrato tenía que toda golpeada estaba. Un tal Ricardo Acevedo, refugiado con los Pampas, al Anquimei le dice, quizá porque le dio lástima, que la baje del caballo al verla tan lastimada. Furioso el capitanejo comienza a castigarla y a Acevedo le dice que es de él la cristiana. Cristiana Nina, decía. Pero Acevedo le salta, lo toma, lo tira a tierra, le manotea la lanza y antes que el chino reaccione, le hace a un lado a la muchacha. Y bramando de coraje, enceguecido de rabia, con el cuchillo en la diestra el capitanejo se alza. Se va con toda la furia. Eso Acevedo esperaba, sacando el 44, logrando con la descarga meterle un tiro en la frente que lo desploma de espalda. Parecía no importarle a nadie el asunto nada. Cafulcurá, que vio todo, no dijo ni una palabra. Pincén, que estaba a su lado, no movió ni las pestañas. Y sobre el caballo mismo del indio que allí montaba, muenta la mujer tranquila y él tranquilo de ahí la saca. Era el asombro tan grande, tan cruel la historia que narra, que no podía Montoya contestar una palabra. Su cuerpo estaba temblando, el fuego no le hacía nada, la palidez de su rostro, mientras Navarrete hablaba, no la podía borrar ni el rojizo de las llamas. No era el capitán Montoya, el de las tantas campañas, tenía crispados los labios, las dos manos apretadas, la mirada escudriñante y algo la cabeza gacha, un frío sudor en la frente, poco a poco le brotaba hasta cubrirla de perlas que surgían como magia.
por fin le dio el permiso el jefe Namuncurá y se preparó Montoya con Alvarito Rumay. Con este capitanejo 200 lanzas o más lo salieron custodiando a Montoya el capitán. Por ahí se le adelanta el Alvarito Rumay y marca el rumbo a los toldos de Pincén al capitán. Había arriesgado a 20 hombres, a 2 ya no tiene más, y pensando en los 18 rogaba por no pelear. Ya se estaban acercando al tan ansiado Malal y ahí de Pincén los pampas lo salen a saludar. Eran 20 montoneros que con Pincén ahí están. Andaban muy bien vestidos y bien montados a más. Tal Olmedo, el que manda, se aproxima al capitán diciendo: «Salud, compadre». Cuando empezó a saludar: «Soy Cipriano Olmedo, amigo, pa' lo que guste mandar». «Y yo, el capitán Montoya», dijo con toda frialdad. «Pincén me está esperando», dijo pronto el capitán. «No, Pincén anda en el campo, salió temprano a bolear». «Señor, Pincén me ha encargado que lo venga aquí a esperar y le dé la bienvenida, no se vaya a sentir mal». Ya había llegado el chasqui que mandó Namuncurá y Pincén estaba al tanto de lo que iba a pasar. En un monte de algarrobos, de caldenes y chañar, recuperaba el piquete el cansancio nocturnal. Una cicatriz a Olmedo le corría por la cara, desde la sien hasta el labio, por la izquierda le bajaba. Fue en un entrevero viejo, un sablazo en una carga. Toda la facial de un lado tenía desfigurada como un cordón brillante, se parecía a una garra. Ahí Navarrete le dice: «Es gaucho de gran audacia, fue cautivo de muy chico y goza de mucha fama. Allá por Trenquelauquén, en una de esas sableadas, fue un famoso zurdo Acosta el que le partió la cara. Solo sé que después de eso al juninero lo matan. El cutis pálido y tenso de ese lado le quedaba tironeándole la boca como una mueca estampada. Una risa ruin del labio superior se le levanta, paleteándole un colmillo que de blancura resalta, y el ojo de vista oblicua, todo empapado de lágrimas». Cuando le guste, paisano, cuando quiera, capitán. Y ya se movieron todos con rumbo para Malal. Los recibió Pincén chico con un afecto cordial y le indicó un predio bueno donde podían vivaquear. Ni bien regrese el cacique, trataremos de arreglar las cuestiones que nos pide don Manuel Namuncurá. Con problemas nacionales, ahí estaban refugiados, los llamados montoneros, eran casi todos gauchos, hicieron un rancherío, distinguidos de cristianos, en donde el viejo cacique los amparaba hacía años y con ellos algún golpe pegaban de tanto en tanto. Por ahí buscaba Montoya encontrar a Julia Llanos, pero no había colorinches de polleras por los patios. Decidió dar un rodeo por el contorno a caballo, cruzó un monte de chañares, otro de caldenes altos, por fin por ahí se detuvo, se puso a armar un cigarro. Y cuando fue a apoyarle el papel sobre los labios, ve a 3 cuadras de distancia una mujer a caballo,
Fue un instante suficiente, tenía el cabello largo, en su silueta veía que era distinta en algo, y también él se dio cuenta encontrarse algo alterado. Montoya se quitó el kepis, se notaba muy cansado. La vio entrar en el monte y se dijo: es Julia Llanos. No puede ser tanta suerte. Ella dejó ahí 2 caballos, uno cargado con leña, los 2 atados a un árbol. Él se desmontó a lo indio y se le acercó despacio. Se fue metiendo en el monte hasta llegar a un resguardo y al contemplarla de cerca vio que no era Julia Llanos. Ahí sobre un tronco caído la pobre estaba rezando. La actitud conmovedora, la pena y el desamparo partía de Montoya el alma al ver ese triste cuadro. Vio que era casi una niña cuando ella oyó sus pasos. Estuvo expectante, quieta ante el capitán parado. Ahí le habla Montoya como cosa de milagro. Su voz varonil y grave se iba como endulzando con palabras adecuadas, tratando de no hacerle daño. ¿Cómo te llamas?, le dice. Y ella, con un tono áspero, dijo: Dora Echeverría. ¿De dónde sos? ¿De qué pago? Soy de La Paz, de Mendoza. ¿Estás cautiva de cuándo? Se quedó muy pensativa y al fin dijo con trabajo, calculando mal el tiempo: harán 4 o 5 años. Ahí Montoya recordó a Winter en un relato cuando La Paz fue invadida hace casi 5 años. Baigorrita con 200 pampas y más de 100 gauchos se llevaron las mujeres, mucha hacienda se llevaron. De aquel saqueo famoso no se salvó ni los santos. Entonces eras muy niña. Había cumplido 13 años y ahora tengo 18, me parecen 24. Hablaba algunas palabras mezcladas con araucano. Era su voz en el aire clara con un timbre bajo que por momentos se quiebra por emoción o cansancio. Me tenía un capitanejo, era de poco mandato y me vendió a un cacique de los montoneros gauchos, Catré Nahuel. Cuando muere, me deja en el desamparo. Con él he tenido un hijo, se me murió de un empacho y bajo de este algarrobo ahí lo tengo enterrado. ¿Cuánto hace de esto, Dora? Tenés frío, estás temblando. Parecía al sufrimiento tenerlo como agotado. Clavó la vista en la tumba, casi se mordía los labios y apretando fuertemente en la falda las 2 manos, dijo con la voz ahogada: hace ya 2 meses largos. Montoya se quitó el poncho cuando la notó llorando, la tapó íntegramente, luego le tomó las manos. Por las 2 pobres mejillas, unas lágrimas de a ratos le iban surcando la cara, deslizándose despacio, y por fin en el silencio descargó todo su llanto. Las lágrimas que corrieron después de pasar un rato le fue quitando la pena y al tiempo la fue calmando. Y siguió diciendo entonces: ahora el castigo no es tanto, porque de Pincén dependo y Pincén no es hombre malo. Él no me tiene de esposa, me tiene para el trabajo. ¿Nunca has pensado escaparte? Sí, al principio, cuando estuve con los ranqueles, pero pronto me agarraron, me quemaron los 2 pies, ahora están cicatrizados. Montoya le dejó el poncho, se lo dio como regalo. Ella le dijo: no, gracias, mientras le tendía la mano. Trataré por cualquier medio, veré si puedo hacer algo, de sacarte de este sitio, te sacaré de este agravio. Si no puede ser ahora, será en el próximo año. El gobierno
está en los trámites de empezar a rescatarlos. Se sonrió, dio media vuelta y se fue con los caballos. El toldo de Pincén era ordenado. Tenía un regocijo de limpieza. Se destacó también por su tibieza y su techo pajizo despeinado. El silencio ahí se había incubado. En redondo nacía su grandeza. Lo benéfico hace su nobleza. En potrillo oscuro se encuentra echado. Igual que un corral de palo a pique, en cuero toda tapizó la finca y se halla a las márgenes del Huinca, esperando todos que al fin hocique y destruir a Malal con el cacique, como hicieron los blancos con el Inca. El capitán Montoya, sentado ante el cacique, presiente la amenaza que palpa su razón. Pincén, muy complacido, acepta los regalos, oyendo atentamente a la proposición. Pincén buscó salidas de múltiples razones, y al fin de un rato largo lo pudo complacer, diciendo en lengua pampa: hay un inconveniente, la tiene un gaucho amigo, no es mía esa mujer. Es gaucho respetuoso, no quisiera obligarlo a deshacerse de ella, decía con frenesí. Por ahí llamó a un muchacho y hablando en araucano lo manda a que Acevedo urgente venga allí. Montoya y Navarrete quedaron casi mudos. Los envolvió el silencio y el humo del fogón. En cambio el montonero, que apareció de golpe, erguido ante el cacique, medía su intención. Con el poncho terciado en el hombro derecho, un cuchillo de monte bien de frente mostró, junto a un revólver Nagant con tambor de 10 tiros, que al entrar a Montoya el caño lo olfateó. Hablaron un buen rato Pincén con Acevedo, mejor dicho el cacique y el gaucho desertor, sin importarle nada del capitán Montoya, hablando en araucano Pincén con esplendor. Le dijo que el soldado buscaba la cautiva. Los ojos del matrero se van al oficial. Dijo Montoya: es cierto, vengo a buscar a Julia. Y al gaucho una sonrisa se le escapó normal. Para llevarte a Julia tendrás que rendir cuentas y vértelas conmigo a duelo, a ver si sos a tiro de revólver como sos con la lanza, y hacerlo a monte el duelo, solo entrando los dos. Pincén les dijo: el duelo se debe hacer mañana, apenas amanezca deben al monte entrar. Tomaron unos tragos, se retiró Montoya y Acevedo se hundía entre la oscuridad. Montoya con cuidado, aprovechando el tiempo, controla bien la carga del tanque de su char y piensa distraído: por suerte todo esto de una manera o de otra se debe terminar. Ahí el cacique enfrenta al gaucho y al soldado y ordena solamente que tienen que pelear, tan solo con revólver, dejar las demás armas, y uno por cada lado al monte debe entrar. A una punta del monte llegó con su lobuno, el desertor trotando con su seguridad, y para el otro lado también salió Montoya, montando su tordillo también con gran frialdad. Lo ata del cabresto al pingo suavemente y por una picada del monte empieza a entrar. Luego se arrastra un rato, después se queda quieto
hasta que de repente se empieza a molestar. De pronto se detiene, acaba de oír un ruido, de un golpe contra el suelo que lo hace agazapar. Espera, escucha atento y el grito de los pájaros a la mano del arma se la hace temblar. De pronto ve a su frente, muy bien disimulado, un bulto que sus cascos lo va haciendo estallar. Se acerca cauteloso y ve que es el Picasso de aquel Cipriano Olmedo que no podía mirar. Podría conocerlo entre 2000 caballos. Montoya ahí se dio cuenta a primera intención que era una celada, que ahora era distinto, era una casa de hombres y hay que cazar a dos. Se ven a un mismo tiempo, es cosa de segundos. Olmedo le dispara, Montoya disparó y ve que la monstruosa herida de su cara dibuja una sonrisa cuando se desplomó. Montoya tiene entonces febriles lucideces, le pone su chaqueta al muerto que cayó. A trampas va con trampas, pensaba ahí escondido. Detrás de unos chañares a Acevedo esperó. De pronto, zigzagueando por entre la espesura, al ras como culebra, se acerca donde está la trampa que Montoya dejó para que caiga. Ahí Acevedo solo a dejarse matar. Y cuando ve el matrero al hombre de chaqueta, pensó que había triunfado. De pronto descubrió que era una mentira, pero era casi tarde. Montoya lo había puesto en la mira del cañón. Ahí sí, Montoya aprieta seguro su gatillo, poniéndole la bala en fija dirección al pectoral derecho, que se hunde ensangrentado cuando el plomo candente se clava en un pulmón. La bala de Acevedo se pierde por el aire y queda tambaleando, tosiendo de dolor. Por sus labios crispados corría enrojecida la muestra de la muerte chorreando en el mentón. Montoya guarda el arma, recoge su chaqueta y monta en el Picasso que Olmedo allí dejó. Va en busca de su flete, a donde estaba atado, sin echar pie a tierra al suyo se montó. Se lo llevó de tiro para que todos vean la infame traicionera jugada contra él, y tira despectivo las riendas del lobuno a los gauchos matreros que estaban con pincel. Allí con voz vibrante Montoya todo el grupo les dijo: en el monte donde recién peleé están los traicioneros, hay uno mal herido, atiéndanlo si quieren, al otro lo maté. Lo fue curando el tiempo de todas las heridas cuando iban al galope rumbeando hacia Malal. Tenía en su mente el premio, ansiaba reclamarlo, volverse con la blanca que fueron a buscar. Montoya el silencio quiebra en el toldo de Pincén, aclarándole muy bien que es de una sola hebra. Entre rondas de ginebra flota el porrón en las manos, lo testerean los paisanos. Pincén se baña el hocico y otra vez lo manda el chico a buscar a Julia Llano. Satisfecho por la vida, lleno de placer y afán, ahí esperó el capitán a su amada flor perdida. Se decía vendrá cohibida, tal vez llegue avergonzada, con el alma ensangrentada por el triste cautiverio, que el manoseo del imperio la transformó en desgraciada. Sucedió lo inesperado. Julia cambió el parecer. A ninguno quiere ver después de lo que ha pasado. Montoya queda ahí parado como si esperase un juicio, pensando en el sacrificio de esas luchas internas, aflojándose sus piernas como si fuera un novicio. Pasó que Julia, la hermosa mujer que él tanto anheló, no piensa irse a Ancaló, su mente está en otra cosa. Ahí, en su rancho,
angustiosa, sobre jergas de sangrado, tiene a Acevedo tirado y lo pasa arrodillada, porque vive enamorada del hombre que la ha cuidado. Ahí con él en soledades, dentro de ser infeliz, pasó a un tiempo feliz de romancescas verdades. Ahora, las realidades de su mundo desprolijo la lleva hacia un rumbo fijo de una calurosa llama, porque del hombre que ama se encuentra esperando un hijo. Montoya aprieta los dientes con odio, angustia y rencor, como mascando el dolor de tantos inconvenientes. Siente en el tacto impotentes latidos de pulsos yertos. Son muchos los desaciertos, las angustias, los trajines de sufrir en los confines a los compañeros muertos. Puede ser que Dios conciba, se decía con mezquindad, al pensar en la frialdad que le encontró a la cautiva. Puede ser tan positiva al amor de un gaucho alzado que se haya confinado al amparo y al rescoldo de ese miserable toldo que el matrero ha levantado. Se acordaba de las ruegas cuando del fuerte partió y todo lo que le habló Conrado Excelso Villegas, el que anduvo en 100 refriegas, el de la lucha efectiva, el de la frase objetiva, que dijo sin hacer nombres: nunca arriesgue a 20 hombres a cambio de una cautiva. Cuando el capitán Montoya se iba a volver a Ancaló, él mismo lo interrogó del fracaso que lo arrolla. Una mala suerte boya constantemente a su lado, tenía su pecho enlutado y al corazón un grillete. Al faltarle del piquete un oficial y un soldado. En un momento preciso Montoya Pincel le aclara que aunque le parezca rara la operación igual se hizo. Muy satisfecho el mestizo por lo aclarado quedó, y él en Huaraz recalcó que antes que pase el invierno le mandaría al gobierno las cosas desde Ancaló. Dijo: ya que no me pude volverme con esa blanca, quiero su palabra franca y espero que usted me ayude. Deseo que mi nombre escude y a otra blanca liberar. La quisiera rescatar y brindarle esa alegría, esa Dora Echeverría a quien me quiero llevar. Pincén quedó sorprendido del negocio, hizo la cuenta y por no hacer una afrenta dejó todo esclarecido, pero aclaró convencido que en cuestión de negociar no se puede comparar esta mujer con aquella. Esta no será tan bella, pero sabe trabajar. A unos ranchos pobretones manda Montoya a buscarla y pronto logran hallarla entre un grupo de mirones. Le explicaron las razones de lo que al fin sucedió. Si estaba conforme o no de alzar lo más importante, de echar la huella adelante viajando para Ancaló. Entró inocente corriendo con el rostro iluminado, como olvidando el pasado que aún le estaba doliendo. Entre llorando y sonriendo alzó con toda ansiedad la preciosa realidad que tenía atada a un pañuelo, la que es del preso un desvelo y se llama libertad. Luego en un blanco estriba, yendo hacia el itinerario del gran sueño libertario que soñó siendo cautiva, tragando amarga saliva al capitán le pidió y él mismo la acompañó a que le rece un bendito y Montoya cabizbajo, con el alma destrozada, con tristeza en la mirada y en el corazón un tajo, le costaba gran trabajo soportar tanto dolor. Además, el deshonor que le ha dejado una trenza y la terrible vergüenza de haber cambiado a su amor.
Lo aturdió la negativa de Villegas en la mente. No hay que arriesgar tanta gente por salvar a una cautiva. Así tragando saliva de los toldos se marchó. Se volvía para Ancaló con un tremendo fracaso y el fabuloso sogazo que el destino le pegó.